Juan Antonio. En primer lugar, preguntarte, me gustó mucho el principio de la entrevista con Ruth y Elena también, Sí. Y ya que no vas a vender Viagora, bueno, pues un poco cuál es la situación de la corporación en general, todo el grupo. Compañía. La situación de la compañía es muy favorable. La verdad es que hemos terminado un año fantástico. Además, aunque no sirva para mucho, este año nos han reconocido con varios premios las actividades que tenemos dentro de la compañía, y aunque es mucho más de reconocimiento moral que otra cosa que económico, que obviamente no tiene, lo que sí que indica es que nos marca que vamos por el buen camino. Somos una compañía que empezamos en el año 2019, que estamos haciendo unos cambios yo creo que importantes respecto de la manera de entender cómo tiene que ser el negocio promotor. Y además es curioso, sin perder yo diría que la forma tradicional de entender el negocio, a estar manteniendo esas formas, a estar modificando las estructuras que la hagan mucho más modernas. Sobre el tema del mercado de la vivienda, actualmente la coyuntura es muy complicada. O sea, no complicada quizás para los promotores de obra nueva, que más o menos lo tenéis sencillo porque se hace lo que se hace y no da para mucho más, pero sí que te he escuchado decir que crees que la vivienda no caerá el próximo año. Hablabas un poco de que sí que se puede ver mermada la confianza del consumidor, y es un tema que quizás puede echar para atrás a la hora de comprar una vivienda, pero que la inflación real, en términos reales, restando inflación menos tipos de interés, bueno, no me acuerdo cómo era el cálculo que contabas, sigue siendo positiva. ¿Cómo ves el mercado en el corto o medio plazo, al menos a nivel vivienda, no del resto? Pues mira, a nivel vivienda, este año estaba viendo las aproximaciones que ya se están haciendo y se va a cerrar en términos anuales por encima de las 600.000 unidades, lo cual es un hito. Esto quiere decir que el año 2022 a nivel comercial ha sido un año fantástico. Aquí englobo vivienda nueva y vivienda de segunda mano. En cuanto a la vivienda nueva, más o menos en términos de visados vamos a estar en el mismo orden, quizá un poquito por encima que en el año 2021. Se están calculando entre las 115.000, 116.000 viviendas visadas. No quiere decir que se inicien todas, pero sí que por lo menos la sensibilidad de los visados va a ser mayor. Y en términos de ventas estaremos en torno a las 85.000 unidades, que viene siendo más o menos una repetición del año 2021. Ahora bien, hay que diferenciar el segundo, digamos que el segundo canal de venta, que puede ser la vivienda de segunda mano, con respecto del primero. ¿Por qué? Porque las casuísticas pueden ser diferentes. En el mercado de primera mano, en vivienda nueva, los precios yo siempre digo que no van a caer, por varias razones que te explico. La primera, porque las promotoras, este año obviamente, pero el año que viene, tienen prácticamente comercializado entre el 95 o 96% de su producto que se entrega el año que viene, y del año 2024 prácticamente casi el 40%. Con lo cual, en una situación como la que tenemos hoy en día, cuando se lanza producto nuevo, que es ya casi de cara a 2 años, la verdad es que no hay necesidad de bajadas de precio. Esto es una cuestión que yo creo que está clara. Y luego, respecto de la caída de la confianza, es cierto, porque a nivel mediático están haciendo mucha incidencia respecto de precios de energía, inflaciones, subida de tipo de interés, pero la realidad, y es que los tipos de interés reales son negativos, porque están hoy en día ese Euribor más 1,60 más o menos son los préstamos que se están firmando en variable. Y esto lo que quiere decir es que si cerramos con una inflación entre el 7 y el 8%, que parece que son las estimaciones donde vamos a cerrar, si sumas, o sea, si restas ese 5 y pico, 5% que puedan tener los préstamos hipotecarios de una inflación del 7, tienes una diferencia de un 2. Que si además añades que los convenios salariales se están cerrando entre un 2 y un 3,5 de media más o menos, y se lo sumas, pues todavía hay una diferencia muy grande. Por eso entendemos que como la vivienda es de primera necesidad, con tipos reales todavía de interés negativo, no vemos que se vaya a ver muy impactados dentro de la compañía. Pregunta doble sobre la obra nueva. Decías que los visados van a subir un poco. ¿Los promotores estáis visando obras que no se están acabando de iniciar, o que promociones que están quizás algo paradas a la espera de
bueno, pues un poco de que esto se disipe, al menos un par de meses, no tiene que ser algo muy largo. Y lo otro, la segunda pregunta, si ahora estamos entregando las viviendas que se empezaron a hacer hace 2 años, durante estos últimos 2 años la obra nueva ha ido subiendo. ¿Esa subida puede que sirva como de empuje para que el año que viene veamos precios de obra nueva más caros? Digo, en registradores ya una vez entran en estadísticas, no vendidas previamente. O sea, que si podemos ver subidas en obra nueva en ese sentido. Va a haber subidas en obra nueva, no tan abultadas como las que ha habido este año, que hemos cerrado en España con subidas del 8% respecto del año anterior, pero yo sí que creo que va a haber subidas en torno a un 2% probablemente. Es cierto que no será homogéneo en todo el territorio nacional y que habrá unas plazas que suban más que otras, pero que vamos a subir el precio con toda seguridad en el precio de la vivienda nueva, con toda seguridad. Y respecto de si hay obras que se empiezan o que va de alguna manera equiparado a los volúmenes de visados, no. Yo creo que hay una premisa que es en el mundo promotor. O sea, tu proyecto tiene que estar visado y tú tienes que tener licencia. Otra cosa es que una vez que obtienes la licencia decidas esperar o no en función de cómo está el mercado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que habrá determinadas plazas que yo creo que son más plazas más secundarias, donde probablemente haya promotores que si no ven una velocidad de venta adecuada, recordando que casi siempre los bancos lo que te están pidiendo son un número de preventas antes de concederte la financiación. Si se observa que puede ser más lento, pues decidan esperar hasta que la situación económica se aclare un poco más. Pero en las grandes capitales, donde realmente se marca el dinamismo del sector inmobiliario, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y en País Vasco, que son los grandes núcleos de actividad del sector, aquí yo no veo paralización. Perfecto. Sobre la problemática del suelo, también es doble la pregunta. ¿Los promotores estáis quedando sin una buena materia prima? Es cierto que en Madrid en los próximos años quizás tiene que salir cosas muy buenas, pero que en otras zonas donde no hay más espacio para construir, como puede ser el caso de Barcelona, etcétera, ¿qué vais a hacer? Y después te pregunto la siguiente. Vale. La siguiente es diferente. Con respecto a la materia prima, siempre ha sido el problema del sector. Esto es histórico, esto desde hace muchísimos años. Desde que yo llevo en el sector, siempre el suelo ha sido la gran problemática de nuestro sector. En Madrid hay que hacer una diferenciación. Una cosa es que haya suelo que se está produciendo, pero que todavía no es finalista, que es el caso de Madrid. En Madrid tenemos la operación de Castellana Norte, que ya no sé cómo la llaman porque la han cambiado 7 veces y ya no sé cómo... Y estamos a la espera del recurso que tiene que salir esta semana. Yo siempre la digo Castellana Norte, que es como la gente lo conoce de una manera más cotidiana. Tenemos Operación Campamento, ahora exactamente igual, con la compra por parte del MITMA al Ministerio de Defensa, y tenemos toda la estrategia del sureste. Entonces, tenemos una gran bolsa de suelo en Madrid, en el perímetro, en los ámbitos geográficos, pero no es suelo finalista. Si analizamos caso por caso, Operación Castellana, decías, estamos pendientes del recurso, entendemos que va a ser favorable, pero de todas maneras, desde que estamos ahora, que ya están empezando obras de urbanización en el perímetro de la... norte, sí. Pero desde que empezamos ahora hasta que el suelo esté finalista para edificar, todavía nos queda un tiempo. Nos pasa exactamente igual en la operación de campamento y en la estrategia del sureste, que estamos metidos en concreto en los cerros, pues todavía nos queda entre año y medio, 2 años para empezar la comercialización de estos ámbitos. Con lo cual, sí que es cierto que hay desarrollo, pero no es finalista, con lo cual no está disponible ese suelo. Ese es el gran problema que tenemos siempre con los suelos. Nos pasa en Madrid, pasa en Barcelona exactamente lo mismo. Entonces, quizá donde haya más suelo disponible es donde no hay un interés por comercializar tanto y, consecuentemente, porque las familias no se desplazan a ese tipo de localidades. Entonces, tenemos que trabajar en aras de que la disponibilidad del suelo finalista sea muchísimo más rápida.
Y la segunda pregunta sobre el tema del suelo tiene que ver con una operación que habéis llevado a cabo hace poco, con la familia García de la Mata, los de Sí. la vivienda económica, con el tema del derecho de superficie. Sí. Parece algo fascinante porque estamos acostumbrados a escucharlo con los entes públicos y no tanto con los privados. Es un poco por fantasear, ¿no? Porque obviamente el derecho de superficie está relacionada con el alquiler, pero si podría reorientarse hacia la venta, un poco como pasa con los parkings públicos. Ahí si vas por la calle Serrano, son todo anuncios de ¿quieres un parking por 50 años por 20.000 euros? ¿La gente sería capaz de llegar a pagar por una vivienda a 50, 60 años al estilo un poco concesión, donde no tiene que intervenir el sector público, sino que son entes privados? ¿O eso es prácticamente imposible? Bueno, imposible no hay nada. Yo he conocido que he trabajado en otros mercados, concretamente en el polaco, por ejemplo, es una figura muy habitual. Tú tienes derechos de concesión que se venden a 50 años o a 99 años. Quizá el sistema jurídico que ellos tienen es completamente diferente, pero eso es una realidad. Tienes el mercado anglosajón que se hace exactamente igual, lo que es freehold o no. Entonces, ¿puede ser una variable en un futuro en España? Bueno, nuestra mentalidad es diferente en el sentido que consideramos, por ejemplo, comentabas las plazas de parking. Bueno, los importes son menores y estás hablando de una plaza de parking, pero uno cuando tiene un sentimiento de la propiedad tan arraigado como tenemos en España parece un poco más complicado, pero yo no lo descartaría porque la evolución probablemente del mercado nos lleve en algún momento por allí. Al final, ese concepto que tenemos en España de la propiedad reflejado en que yo tengo una vivienda y que se la tengo que dejar a mis herederos desaparece un poco cuando tienes un derecho de Bueno, puede que le estés superficie. dejando 20, 30 años aún. Efectivamente. Lo que pasa es que eso, como en el resto de los mercados, y por ejemplo pasa en el polaco, en la medida que el plazo se va reduciendo, el valor de esa concesión es menor, va bajando. Puede ser, ¿por qué no? Una pregunta que estoy haciendo mucho últimamente. En esta situación de tipos de interés ascendente, donde es cierto que los salarios va a haber una pequeñita subida en este 2023, pero tampoco va a ser nada del otro mundo, ¿esta situación lo único que está haciendo es reforzar la mega tendencia que es el alquiler? No, yo creo que es una situación muy coyuntural y de hecho ya el consenso a nivel de macroeconomía es que tenemos una situación probablemente hasta el 2023, principios del 2024, y a partir de ahí, para no enfriar demasiado la economía y vamos a ver el desarrollo que tienen en el año 2023, pues habrá una tendencia probablemente a bajar o muy ligeramente, pero ya una tendencia a la baja, con lo cual no creo que vaya a ser así. El otro día hacía un tema sobre Build to Rent y una de las compañías de competencia de Viagora, Sí. Y había alguien que respondía al post de LinkedIn y decía algo interesantísimo, y es que, bueno, quizás los promotores, si hay una ralentización, yo creo que demasiado severa, él lo decía como más probable, yo la veo como muy severa, en la que se vende mucha menos vivienda de obra nueva, que el promotor en la actualidad podría optar por aguantarla en balance, bien sea en alquiler, más que nada porque las compañías, su balance o su mecanismo de financiación es mucho más profesionalizado que hace 15 años, donde no podías aguantar más de unos meses después. ¿Ves esto factible o no? Dependerá mucho de las compañías, en función del volumen del balance que tengan. Lo que sí que es cierto es que para hacer Build to Rent el banco es mucho más exigente con la compañía, también es mucho más exigente con la financiación. Entonces, no todas las compañías pueden desarrollar Build to Rent. En función de la compañía y en función de su balance y cómo se esté financiando, podrá tener una posición más cercana a Build to Rent que no. Hay una cosa que es importante y es que yo creo remarcar, tú haces un Build to Rent cuando todo el edificio lo vas a dedicar a Build to Rent. Es muy raro que estés comercializando una promoción, que las ventas se te paralicen, que tengas una parte comercializada y que la otra parte la dediques a Build to Rent. Es difícil, porque no convive bien una promoción que está comercializada con propietario individualizado
a meter un build to rent de una manera masiva. Entonces, se vivió en la crisis del 2008, promotores que no tuvieron capacidad por la situación del mercado de comercializar esas viviendas, se empezó a utilizar una fórmula que era una especie de opción de compra donde tú alquilabas la vivienda durante un periodo determinado, esas viviendas o ese pago que te habían hecho por esa vivienda se dejaba el pago que habían hecho en alquiler, se dejaba como parte de precio y de alguna manera esa opción funcionó. Pero no, yo no lo veo, o sea, hoy en día cuando tú decides llevar una promoción adelante es porque tienes, digamos que la garantía detrás de balance, de soporte financiero como para llevarla adelante. Si la vas a dedicar a Build to Rent, la vas a dedicar en exclusividad. Me parece que es lo más normal. La pregunta difícil de la entrevista. Has cerrado el tema del derecho de superficie en Valdebebas. Si todo va bien, te adjudicarás un lote también del derecho de superficie del Ayuntamiento de Madrid. Ya veremos. Ya veremos. Está creando Gómez Pintado una compañía de vivienda en alquiler. Hablo de una empresa a empresa, no una provisional como es el caso de Neynor, que ha dicho al mercado que quiere venderla, sino una compañía que quizás en un futuro pues, podría ser independiente o cotizar en un mercado para beneficiarse de la fiscalía de SOCIMI, etcétera. O sea, ¿eso está gestando? Sí. Dentro de cuando decidimos iniciar Build to Rent en la compañía, evidentemente no es para tenerlo todo obviamente mezclado. Una compañía que solo se va a dedicar al alquiler tiene que tener su propia capacidad de gestión y de financiación. Luego estamos dando los primeros pasos, son muy iniciales y sí, en el futuro, ¿por qué no? Poder hacer algo con ella en ese sentido. Respecto a esta compañía, que a saber qué nombre tendrá cuando sea un poco más real, ¿qué tipo de planes pueden interesar? O sea, entiendo que en el caso del Ayuntamiento de Madrid era interesante porque el volumen de viviendas eran lotes que eran de 300, una cosa así, o sea, era algo más o menos casi 500, consentido. 450. 450, pues sí, pero respecto a Vive, que el último lote eran 1.700, tenemos unos volúmenes muy complicados. ¿Qué tipo de planes te interesan? En este sentido, públicos. Si es posible que haya más acuerdos privados, como fue el caso de Valdebebas, y entiendo que todo sería siempre desarrollándolo vía Ágora como promotora y nunca comprando nada llave en mano. Sí. Planes en colaboración privado-privado, como hemos hecho en el caso de Valdebebas, claro, ojalá, no estamos cerrados a una operación esporádica que ha surgido, pero no estamos cerrados en absoluto y ojalá vengan más operaciones de estas. Creo que es una manera fácil, rápida, donde las dos partes tenemos muy claro cuál es el compromiso que tiene que tener cada uno y no tenemos el corsé que siempre de alguna manera te requiere la administración a la hora de ir a un concurso público. Entonces, ojalá salga por esa línea. Respecto de si vamos a estar presentes en más concursos público-privados, sí, esa es un poco la intencionalidad después del estudio que hagamos de los lotes que vayan saliendo. Aquí, hacer un comentario. Yo creo que ha sido muy interesante en el desarrollo de todos los contactos que ha habido del mundo privado con el mundo público, el poner un concepto común de cómo tiene que ser el modelo de producto, fundamental, cuáles son los márgenes requeridos por la parte privada para poder acudir a este tipo de concursos y la asimilación por parte de lo público de que esto tiene que ser así también. O sea que aquí ha habido, yo creo que un intercambio de información respecto de lo que unos requieren y los que requieren otros, que ha hecho posible que se lleven a cabo este tipo de soluciones. En concreto el ayuntamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento tenía muy claro, oye, para hacer este tipo de operaciones tenemos que estar en un 20% por debajo del precio, por debajo del mercado. Y tengo que darte las condiciones para que aún así, con esos descuentos por debajo del mercado, tú tengas tu margen. Una vez que ha llegado esa conjunción, pues claro que vamos a estar yo creo que en disposición, ¿no? Sé que es muy difícil que me lo correspondas porque igual no se sabe aún, pero ¿qué volumen podría llegar a tener esta compañía? Uy, no lo sé. A saber lo que dé, ¿no? A saber, a tope lo que podamos, pero no te puedo decir. Preguntarte por el tema de la industrialización. Quizás esta tercera etapa tuya como directivo en una nueva compañía está basándose un poco en el pilar de la industrialización, que por ahora es, no voy a decir una utopía porque es una realidad, pero en grandes volúmenes tiene es poca complicado. presencia, sí, tiene poca presencia todavía.
¿qué papel puede jugar todo esto? Porque en su momento, por ejemplo, Juan Velayos, que es una persona que también le gusta bastante el tema, decía que podía suponer un ahorro de costes de en torno al 10%. Otras compañías, también promotoras que están metidas, dicen que no hay ahorro de capital por ahora, pero sí tiene su repercusión en la TIR, porque el factor tiempo dentro de la TIR sí que tiene un retorno. Y también para Vía Ágora, en el caso de este tipo de planes de vivienda asequible en colaboración con ayuntamientos o comunidades, al final cuanto antes entren en carga las viviendas, antes empiezas a ganar dinero y no estás parado. Y alquilar. O sea, claro, alquilar precisamente. Entonces, bueno, un poco el pilar de la industrialización dentro de la corporación. Pues el pilar es fundamental y hemos elegido la madera en una vía. Tenemos un sistema muy mixto. Hemos elegido madera para fachadas y otro tipo de industrialización. En el caso de escaleras, que son de hormigón, en el caso de voladizos, que lleva mucho acero, o en el caso de baños y cocinas, que son completamente diferentes los tres usos. Creo que la madera, que es nuestra actividad fundamental y para lo que hemos montado, la verdad es que una fábrica impresionante. Somos únicos en Europa con el sistema de producción que tenemos, pues va a tener un peso importantísimo dentro de la compañía por varios motivos. Primero, porque cada vez más va a tener más peso el impacto que tengan los edificios nuevos en el CO2 y la madera es el mejor material que se puede utilizar para ser negativo en CO2. Esa es la primera conclusión. Estamos viendo casos como por ejemplo Francia, donde ya el ministro de Vivienda ha declarado que el 50% de los edificios públicos que se inician ahora para las Olimpiadas del 2024 tienen que ser de madera y que él en su intención está replicar no solamente en lo público sino también en lo privado el uso de la madera, que es medioambientalmente mucho más sostenible, no genera ningún tipo de duda, pero nosotros además nos apoyamos en otra conclusión a la que llegamos. Si queremos industrializar, industrializar significa automatizar procesos con maquinaria y robotizar. Eso en el hormigón no se consigue. No se consigue de una manera eficiente el uso de robótica. Nosotros en la fábrica lo tenemos. Y esa es la pieza fundamental que nos va a llevar a la reducción de una manera drástica de plazos, de calidades. Y encima, si utilizas un sistema como la madera, que es eficiente medioambientalmente hablando, pues mejor que mejor. Hasta ahora lo que se venía haciendo es, oye, lo que yo hago en una obra lo traslado a una industria, pero la metodología que estoy utilizando en la edificación es exactamente la misma. No hay procesos de robotización, que la madera sí que te da esa posibilidad. Por eso elegimos la madera, por las dos razones. Medioambientalmente es muchísimo más sostenible, es un elemento tradicional, no es nuevo. O sea, los primeros templos que se conocen en el mundo japoneses son de madera y ahí están todavía, después de más de 2000 años, están todavía presentes, ¿no? Todos nuestros núcleos de los grandes barrios en las grandes ciudades, barrio de Salamanca, el Ensamble, están hechos con madera y ahí están. Entonces consideramos que no es un material nuevo, es sostenible. La tecnología ha aplicado de una manera muy positiva, quitando algunas problemáticas que pudiesen tener, con lo cual entendemos que esa es la vía. Ahora, capacidad instalada, hay poca en España todavía, pero lo cierto y verdad es que hay un movimiento, por ejemplo, en el mundo de la madera. Finsa ha abierto una fábrica recientemente de CLT, Egoin, que se dedicaba ya a la madera, sigue y ha implementado un aserradero nuevo, creo, y una fábrica nueva también ampliando la que tenían de CLT. Estamos nosotros, Juan Velayos también ha anunciado que va a abrir una fábrica de CLT, en fin, que ya vemos cómo poco a poco esa capacidad instalada, que era pequeña, se va sumando muchos esfuerzos, oye, y no para sustituir, obviamente, porque no es lo que se pretende, a otros materiales ni a un sistema tradicional, pero sí para que sea una pieza complementaria. Y con respecto al precio, si ahorra o no ahorra, al final, desde un punto de vista, permíteme que lo califique sofisticado financieramente hablando, hay elementos que hacen que tienes que tener en cuenta. No es comparar presupuesto con presupuesto, sino que tú tienes que sumar
plazo de ejecución con tu coste de capital, que lo hablabas, y cómo te afecta eso a la TIR. En el caso del alquiler, porque puedes poner en carga muchísimo antes los procesos, y sobre todo en colaboración público-privada, los procesos de alquiler, y eso es otra ventaja. Tienes el coste de calidad, cuánto cuesta no tener postventa en una promoción cuando tú la desarrollas de una manera industrializada, donde se ha verificado de una manera industrial la calidad de ese producto. Más o menos las empresas nos medimos gastando entre un 1,5 y un 2% en postventa, que te lo ahorrarías en una industrialización. En fin, que hay, yo creo que muchos planteamientos que tienes que hacerte a la hora de elegir un modelo u otro, y no puede ser solo comparar presupuesto con presupuesto, sino todo lo que es el conjunto de lo que te implica utilizar una manera de construir o la otra, ¿no? ¿Y en plazos cuánto estamos hablando? O sea, en plazos muchísimos, en plazos muchísimos. Pero nosotros... ¿Pero una obra de 2 años a cuánto...? La puedes reducir a la mitad, a 1 año. Sí, es que es muchísimo. Preguntarte, antes me quedo pendiente, en el tema del mercado de la obra nueva, parece que hay como 2 estrategias diferenciadas dentro de los grandes promotores. Hablo de las... Sí, las cotizadas. Las grandes, sí, las 4 grandes. Por un lado, hay unas que van hacia incrementar el ticket medio de vivienda, o sea, hacer un producto más premium, más deluxe y más caro, de forma que pueden hacer menos viviendas, pueden entregar menos viviendas, pero seguir facturando lo mismo o incluso más. Y después hay otra parte que va un poco hacia la vivienda asequible, que seguiría siendo producir mucha vivienda para entregar mucha vivienda y obtener un margen quizás un poquito inferior. ¿Con cuál de las 2 te identificas aquí? Pues a mí, aquí voy a ponerte un símil futbolístico. A mí me gusta Carleto, el entrenador del Real Madrid, y creo que practicar o tener una compañía que es capaz de estar en todas las estrategias es fundamental, y creo que es donde está el secreto. Cuando empezaron las grandes a hablar de números de lanzamientos, las viviendas que se tenían que entregar todos los años en función de sus producciones, esto fue un planteamiento que hacían los fondos cuando entraron en estas compañías, y equiparándonos mucho a lo que es un mercado anglosajón, que no tiene nada que ver con el mercado español, por una problemática que es la que hablábamos antes, el suelo, la dificultad de encontrar suelo finalista. Entonces, creo que una compañía, y sobre todo las grandes, no pueden, en mi modesta opinión, no pueden centrarse solo en una fórmula, porque siendo el suelo muy escaso, y sobre todo si tú te dedicas a sectores económicos medio altos, ahí el suelo es mucho más difícil todavía de conseguir, con lo cual te limitas mucho tu capacidad de actuación. Yo creo que hay que tener compañías que estén preparadas pues, para producir un Mercedes en una tipología de vivienda y un SEAT en otra tipología. Tienes que estar preparado para todo. Pero esto no es que sea solo las compañías promotoras quien tengamos que tenerlo, es que te vas a, por ejemplo, al segmento de los coches y tienen desde la gama más alta a una gama media. O sea, no, limitarte no me parece que sea una política adecuada. Y la última, a modo de casi curiosidad. ¿Cómo se financia Vía ahora? O sea, entiendo que a nivel personal pues tú tendrás un patrimonio personal familiar de las ventas de la primera empresa y también de Vía Célere, pero bueno, o sea, más allá del préstamo promotor cuando lanzas una obra, hay socios externos, también por la parte del alquiler me interesa, si es factible que tal, o sea, es todo propio de... Son fondos propios y financiación bancaria. No estamos en financiación alternativa, consideramos todavía a nivel financiero que no está asequible respecto de los costes que tiene una financiación alternativa. El otro día estábamos reunidos con un fondo en la asociación que quiere presentar su producto en la asociación de promotores y hablaba de costes entre el 7, depende el riesgo de la operación, entre el 7 y el 15.
Pues todavía, si tú tienes una estabilidad y un balance con fundamento y tienes financiación bancaria a Euribor más 1,50, pues obviamente esa es la línea de la financiación que hay que seguir, ¿no? No, se me ocurre, la pregunta iba más por... Socios externos. No socios externos, sino que sí que es cierto que promotoras de un tamaño parecido al de tal, pues sí que es cierto que un día se alían con un crowdfunding, al día siguiente tienen su cartera de 4 o 5 fonditos por detrás, pues entiendo que características similares a esta, que les meten el dinero para la promoción y No llevan es tal. nuestro caso. O sea, en vuestro caso es siempre fondos propios y... No es nuestro caso, salvo que venga una operación. Aquí las puertas nunca están cerradas a nada, pero no es lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros, con nuestro tamaño, nuestro volumen y nuestro balance, nos manejamos muy bien. Si mañana, por las circunstancias que sean de negocio, pues estimamos que, oye, ¿por qué no tener una alianza con otra compañía? Ya lo hicimos en el pasado, ¿eh? O sea que, por ejemplo, nosotros en el pasado para comprar suelo nos juntábamos 2 compañías y luego no lo dividíamos y cada uno desarrollaba su parte, pero será una cuestión de estrategia que aparecerá en su momento. Hoy en día no se da. ¿Cuánto suelo tenéis ahora mismo? Pues tenemos suelo casi para 3.000 y pico viviendas, ya no me sé el número porque esto vamos modificando en función de cómo modificamos los proyectos. Quiere decir que... Sí, bueno, pues bastante, o sea, hay materia prima para trabajar. Sí, o sea, sí, que sí, no... tenemos mucha materia prima. Nuevas compras de suelo, poca Siempre cosa. estamos mirando, siempre estamos Es que esas mirando. nunca saben, las grandes promotoras nunca decís que compráis o que vendéis de suelo, o sea, de repente hay que esperar los resultados y en este caso, claro, como no hay resultados públicos... es el top secret de todas las compañías. Claro, ¿sabes? yo sé que no os gusta decir precios ni cosas, pero... Nosotros siempre estamos buscando suelo. Hay un departamento que no para de buscar oportunidades porque es nuestra materia prima. Hay que recargar la máquina. Hay que recargar constantemente.